Imaginen, si pueden, una ciudad gloriosa, no solo grandiosa en tamaño, sino en sabiduría y tecnología. Una metrópolis de edificios magníficos, canales intrincados y una sociedad avanzada que parecía haber dominado no solo la Tierra, sino también los secretos del cosmos. Sus habitantes, poderosos y casi divinos, gobernaron con justicia y armonía por eras. Pero como en toda gran epopeya, la soberbia, la ambición y el olvido de sus raíces divinas comenzaron a corroer esta perfección. Y entonces, de la noche a la mañana, el destino se cernió sobre ellos, un cataclismo inimaginable. La tierra tembló con una furia desconocida. Olas gigantes engulleron sus templos y palacios. En una sola y terrible noche, todo se perdió. Silencio, solo el vasto y frío océano cubrieron lo que alguna vez fue un esplendor. Esta noche, en Crónicas del Otro Lado, no hablaremos de fantasmas ni poltergeist, al menos no en un sentido tradicional. Nos sumergiremos en un misterio que ha fascinado a la humanidad por milenios, la leyenda de la Atlántida. ¿Fue solo un mito, una fábula para niños o una alegoría filosófica? ¿O acaso fue el recuerdo de una civilización avanzada, una que se hundió sin dejar rastro, dejándonos solo un susurro desde las profundidades? Para empezar a calentar motores, quiero saber de ustedes. Quiero que me digan qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra Atlántida. Utopía, tecnología, catástrofe, quizá una conspiración o simplemente una fantasía. Escríbanme en el chat. Me encantaría leer los comentarios de todos ustedes. La historia de la Atlántida no nació de un relato popular al calor de una fogata. Nos llega a través de una de las mentes más brillantes de la antigua Grecia, el filósofo Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C. Platón no la presenta como un cuento de hadas. Él afirma que la historia le fue transmitida a su ancestro, el legislador ateniense Solón, por sacerdotes egipcios en la ciudad de Saís. Estos sacerdotes, custodios de un conocimiento milenario, le revelaron a Solón que la Atlántida existió 9000 años antes de su tiempo. Esto sitúa la caída de esta civilización hace aproximadamente 11.000 años en el pasado, una fecha que desborda lo que la arqueología tradicional conoce. Platón describe la Atlántida como una isla continente ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el estrecho de Gibraltar. Era, según sus palabras, más grande que Libia y Asia Menor juntas. Imaginen eso. Era un imperio marítimo vasto y poderoso. Pero, ¿cómo era esta Antártida? Platón nos dibuja una civilización de ensueño. Era una tierra de recursos naturales inmensos, metales preciosos, incluyendo el misterioso Orichalcún, un metal brillante y rojo, más valioso que el oro, que solo existía allí. Contaba con una flora y fauna exuberante. Sus habitantes eran ingenieros maestros, creando una ciudad capital magnífica con anillos concéntricos de tierra y agua, unida por puentes y canales. Tenían un sistema de gobierno sofisticado y un poderío militar que les permitió intentar conquistar el mundo conocido de su época. Sin embargo, aquí llega el giro que a Platón le interesaba. Con el tiempo, los atlantes se corrompieron, su linaje divino se diluyó, la ambición y la sed de poder los consumieron, volviéndose arrogantes y belicosos. Zeus y los demás dioses, para castigar su soberbia, provocaron un terrible terremoto y una inundación masiva que hizo que la Atlántida se hundiera. En un solo día y una noche terrible, se tragó la isla entera, dejando solo lodo y escombros, y haciendo que el mar
en esa zona se volviera intransitable. ¿Creen que Platón simplemente inventó esta historia? Esta magnífica alegoría para enseñar una lección moral sobre la corrupción del poder, el destino de Atenas y la ibris humana? ¿O pensaba que realmente había un fondo de verdad en ella? Un eco de un pasado que nadie más recordaba. ¿Qué opinan de una civilización tan avanzada existiendo hace 11.000 años, un tiempo que la historia oficial sitúa en la edad de piedra? Dejen sus opiniones en el chat. Durante siglos, la historia de Platón fue considerada principalmente una fábula, pero el interés por una Atlántida real resurgió con fuerza en el siglo XIX, con la obra de Ignatius Donnelly, Atlantis, el mundo antidiluviano, publicada en 1882. Donnelly popularizó la idea que la Atlántida fue un continente real, una civilización madre que dio origen a todas las culturas del mundo, desde Egipto hasta los mayas, y ahí exploradores comenzaron la verdadera búsqueda. Si la Atlántida existió, ¿dónde está? Las teorías son tan diversas como los buscadores. El Océano Atlántico, cerca de Azores, Canarias. Esa es la ubicación más obvia según Platón. Se han reportado algunas formaciones submarinas que parecen artificiales, pero hasta ahora sin pruebas concluyentes que satisfagan la ciencia. Pero imaginen las ruinas de allí. El Mediterráneo, Santorini, Tera. Una de las teorías más aceptadas entre los que buscan un posible origen real del mito. La isla de Tera, actual Santorini, sufrió una erupción volcánica cataclísmica alrededor de el año 1600 a.C. que devastó la avanzada civilización minoica. Esto coincide con la idea de una civilización avanzada destruida por un desastre natural. Sin embargo, la escala de tiempo son 9.000 años de diferencia, lo cual no cuadra del todo con un relato de Platón. En el Caribe, las Bahamas. En la década de 1960 se descubrió una formación rocosa submarina en la costa de Bamiri, Bahamas, conocida como la carretera de Bamini. Son bloques de piedra perfectamente alineados que parecen una calzada. Para los creyentes es una prueba irrefutable de una antigua estructura atlante. Para los geólogos es una formación natural de rocas. Ya ustedes investigarán más y sacarán sus propias conclusiones. La Antártida. Esta es una teoría más especulativa, pero fascinante para nuestro canal. Sugiere que la Atlántida pudo haber estado en la Antártida antes de su supuesto desplazamiento de los polos o un calentamiento repentino que lo cubrió de hielo. Mapas antiguos como el de Piri Reis, que muestran una Antártida sin hielo, alimentan esta idea. Imaginen una civilización avanzada bajo kilómetros de hielo. Hay quienes han buscado la Atlántida en lugares tan dispares como la ciudad de Tarteso en Andalucía, España, en Bolivia, en el Mar Negro e incluso en Irlanda. Los supuestos hallazgos y anomalías son constantes, estructuras sumergidas que parecen ciudades, artefactos extraños, conexiones entre pirámides en diferentes continentes. Los creyentes pues argumentan que la falta de pruebas es simplemente porque no hemos buscado en los lugares correctos o que la ciencia oficial se niega a aceptar lo que desafía sus paradigmas. Después de escuchar estas teorías, ¿cuál de ellas le resuena más? ¿Hay alguna que le parezca más real o quizás la más descabellada? Pero fascinantes sí son. ¿Creen que los científicos están siendo demasiado cerrados con la idea de una civilización o que las pruebas simplemente no existen? Abramos este debate y comentemos en el chat. Entonces, ¿qué es la Atlántida? ¿Un fraude, una fábula o un recuerdo olvidado? Muchos académicos insisten en que es una alegoría platónica, una herramienta para enseñar una lección moral sobre la humanidad y la fugacidad de las grandes civilizaciones. Sin embargo, es posible que incluso las alegorías tengan una raíz en la verdad.
¿Podría la leyenda de la Atlántida ser una memoria racial o un eco magnificado de eventos cataclísmicos reales que afectaron a la humanidad en el pasado remoto? Inundaciones masivas, tsunamis, erupciones volcánicas. Muchas culturas tienen sus propios mitos del diluvio. ¿Será la Atlántida el arqueotipo de todos ellos? La idea de que los atlantes poseían una tecnología superior y conocimientos espirituales avanzados, como el uso de la energía de los cristales o incluso la energía libre, resuena profundamente en la mente moderna. Y si las pirámides, las construcciones megalíticas o los conocimientos astronómicos de culturas antiguas como la egipcia o maya son fragmentos dispersos de una herencia atlante, un conocimiento que de una manera sobrevivió al desastre. La fascinación por la Atlántida también nos habla a nosotros mismos. Es el deseo de una utopía perdida, la advertencia de nuestra propia autodestrucción, quizá por el mal uso de la tecnología o el orgullo, o la esperanza de que existe un conocimiento superior que aún podemos desenterrar. Nos da una narrativa épica sobre nuestros orígenes y nuestra potencialidad. En última instancia, el destino de la Atlántida, según Platón, es una poderosa lección moral sobre el peligro de la soberbia, el exceso de poder y la desconexión con la naturaleza y los principios éticos. Si la Atlántida existió, fue tan avanzada, ¿creen que sus habitantes encontraron la forma de sobrevivir a la catástrofe? Quizás se trasladaron a otro plano de existencia, se camuflaron entre nosotros, o sus descendientes son los guardianes de ese conocimiento perdido. Sus teorías, por más audaces que sean, son bienvenidas en el chat. La Atlántida es un nombre que evoca grandeza, tragedia y un misterio insondable, un eco desde las profundidades del tiempo que nos sigue llamando. Fue una civilización real que sucumbió a su propia soberbia, un mito que esconde la verdad mayor o una combinación de ambos. Quizás la verdad no está solo bajo el océano, sino en nuestra propia capacidad para imaginar lo que fue y lo que podría ser. La leyenda de la Atlántida nos obliga a mirar hacia el pasado, hacia los límites de nuestro conocimiento y hacia las profundidades de la historia que aún nos faltan por descubrir, tanto en nuestro planeta como en el otro lado de la conciencia. Un reconocimiento, un recordatorio que incluso en el silencio más profundo el pasado puede susurrar. Mis queridos amigos de Crónicas del Otro Lado, gracias por acompañarme en este viaje de misterios de lo desconocido. Si esta crónica ha despertado su curiosidad y quieren seguir explorando lo inexplicable, no olviden suscribirse a Crónicas del Otro Lado, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras propias y próximas inmersiones en lo desconocido y, por supuesto, compartir este viaje con otros buscadores de la verdad. Hasta la próxima crónica, manténganse curiosos y recuerden que a veces los mayores misterios se esconden a plena vista. Chao.